Queremos cada día que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los redes creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia de San Simón que está en San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Vamos a comenzar este segmento con oración que somos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia de San Simón que está en San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos de que estábamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, pero estábamos comentando un poco sobre Romanos capítulo 4, que habla de la fe de Abraham. Y decíamos de que el apóstol Pablo apunta luego el objetivo querido por Dios en Abraham. Abraham fue justificado por su fe antes de ser circuncidado. Más tarde fue circuncidado. Y su circuncisión es el sello de la justicia por la fe. En esta forma, el patriarca quedó constituido, primero, padre de todos los creyentes incircuncisos, y segundo, padre de los circuncisos que son al mismo tiempo creyentes. Y así, hermano que me escuchas, tanto a unos como a otros se les imputa la justicia por la fe. El apóstol Pablo se está refiriendo a los creyentes, por tanto, a los gentiles cristianos y a los judíos cristianos. Pero al afirmar que Abraham es padre de los circuncisos creyentes, el apóstol no intenta excluir el parentesco según la carne de los judíos no creyentes que tienen ellos con el patriarca Abraham. Pablo pasa a otra consideración, que es la ley de Moisés. Pues bien, hermano que me escuchas, la promesa hecha por Dios a Abraham es anterior a la ley mosaica. Por tanto, el cumplimiento de la promesa no se obtiene en virtud de la ley mosaica,
sino en virtud de la justicia de la fe. Además, en ninguna parte del Antiguo Testamento se promete a Abraham ser heredero del mundo. Son 3 las promesas. Primero, una innumerable descendencia, como está relatado en Génesis capítulo 13. Segundo, la posesión de la tierra de Canaán, como está relatado en Génesis capítulo 15. Y la bendición en él de todas las naciones de la tierra, como está relatado en Génesis capítulo 12. A partir de estas promesas, era fácil para el judaísmo imaginar la tierra entera como herencia futura, según Eclesiástico capítulo 44. En cuanto al pensamiento de Pablo, tal vez puede corresponderse a la luz de 1 Corintios capítulo 3, donde dice: pues todo es de ustedes, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es de ustedes, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Ahora bien, hermano que me escuchas, sí, por una suposición se sostiene que los herederos son los de la ley mosaica. En ese caso, tanto la fe como la promesa que de allí se deriva quedan anuladas, ya que la ley mosaica tiene como función dar a conocer el pecado y atraer la cólera de Dios sobre los transgresores, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 3. En cambio, mientras no hay ley mosaica, no hay transgresión a esa ley, y por consiguiente la cólera de Dios no entra en acción. En consecuencia, hermano que me escuchas, la herencia, no tanto del mundo cuanto la justificación obrada en el hombre por la justicia salvífica de Dios, depende de la fe. Y así, eso es pura gracia, y se hace firme la promesa hecha a toda la posteridad de Abraham. Primero, a los de la ley, es decir, a los judíos creyentes. Segundo, a los de la fe, esto es, a los gentiles creyentes, que somos todos nosotros, unos y otros, son hijos de Abraham, padre de todos nosotros, delante de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 3. A la vista de Dios, Abraham es el padre común de cuantos tienen fe. Si la descendencia según la carne que Dios ha dado a Abraham es incontable, más numerosa es todavía la posteridad de sus hijos según la fe. El Dios que hace vivir a los muertos y llama a las cosas que no existen para que existan, es el Dios en quien Abraham cree. Es el Dios vivificante y creador de que habla Deuteronomio capítulo 32. Hermanos, el primer atributo se refiere ante todo a Dios, que hizo surgir la vida a través de Abraham y Sara, y ya ancianos, cuyos cuerpos estaban ya muertos, para poder engendrar un hijo. El segundo atributo
mira al Dios creador, que produce los seres de la nada, según Isaías capítulo 48. Y así, hermano que me escuchas, ya desde ese momento constituye a Abraham padre de numerosos pueblos que vendrán en el futuro. Juan indica claramente que mientras su propio bautismo no era más que un rito exterior que solo simbolizaba el deseo de deshacerse de los pecados, el bautismo que Jesús dará es una fuerza interior. Él os bautizará en el Espíritu Santo, decía Juan el Bautista, pues el bautismo de Juan, al igual que las demás purificaciones rituales del Antiguo Testamento, no podía dar la fuerza interior para que el hombre cumpliera la voluntad de Dios que se le manifestaba en la ley de Moisés. Porque una cosa es saber y otra es hacer. San Pablo describe vivamente este dilema doloroso en Romanos capítulo 7. Solo Jesús dará esa fuerza interior que nos capacitará a cumplir con la voluntad del Padre, por mucho que cueste. Y cuanto más nos hayamos abierto a su Espíritu Santo, tanto más gozoso y fácil será este cumplimiento, según lo dirá Santo Tomás de Aquino, cuando dice: la verdadera virtud ya no cuesta trabajo, sino causa gozo. Pero vayamos a Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, donde vemos que aquí se trata del hombre bajo el imperio del pecado, antes del don de la gracia. El conflicto interior del cristiano es de otra naturaleza. Leamos las Escrituras. Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacen lo que quieren, pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 5. Hermanos, la ley es espiritual. He aquí nuevamente una afirmación del origen divino de la ley. El adjetivo espiritual introduce la relación que existe entre la Escritura y el Espíritu Santo, que la ha inspirado. Las Escrituras sagradas solo pueden ser comprendidas a la luz del Espíritu Santo, que las ha hecho escribir. Hermanos, la iluminación del Espíritu Santo hace descubrir el sentido profundo puesto en ellas por Dios. Sin esa luz divina, solo se toca la letra, y la letra sola mata. Es el Espíritu Santo quien da vida a esa letra divina, según Marcos capítulo 12. La palabra carnal tiene aquí un sentido fuerte. El hombre es presentado en toda su debilidad, inclinado al mal y presa de toda suerte de pasiones y pecados. La imagen es impactante. El hombre es comparado a un esclavo que no es dueño de sí mismo,
que se ha vendido y que tiene que arrastrar su vida bajo el dominio de su amo, que es el pecado, según lo anuncia el Salmo 51. Hermanos, ante su dolorosa y paradójica situación, el hombre queda perplejo. Es plenamente consciente del conflicto interior en que se debate y que no acierta a comprender. Por una parte, naturalmente quiere el bien, aborrece el mal y está de acuerdo con lo que ordena la ley mosaica. Pero, por otra, no hace el bien que quiere, sino el mal que odia y que es prohibido por la ley. Si el entendimiento puede conocer el bien y la voluntad lo quiere, significa que el hombre no está totalmente corrompido y se supone en él la acción de Dios creador, con las frases: ya no soy yo quien obra eso, sino el pecado que habita en mí. Y el bien no habita en mí, esto es, en mi carne. El apóstol Pablo no intenta eliminar en manera alguna la responsabilidad personal del hombre, manifestada claramente en otros textos como en Romanos capítulo 1, sino subrayar al máximo la extrema debilidad de la naturaleza humana. Y esta naturaleza humana está caída, designada en la expresión en mi carne. A pesar de su lastimosa situación, el hombre no está definitivamente aniquilado, pues siente la tendencia hacia el bien. Pero es su carne, su naturaleza humana corrompida, que le impide realizarlo. Y el apóstol Pablo dice: encuentro esta ley. Hermanos, aquí se percibe en el verbo un matiz de sorpresa y de perplejidad. La palabra ley tiene aquí un sentido amplio y corresponde más o menos a un hecho comprobado, a una experiencia común, a algo que sucede. Todo hombre puede acudir a su experiencia personal. Está convencido del bien y lo desea realizar, pero se siente atraído por el mal y lo hace. ¡Ay! Pues, hermano que me escuchas, en el hombre un profundo y tremendo conflicto. Primero, por una parte, según el hombre interior, esto es, en virtud de la ley de su mente, el hombre se complace en la ley de Dios, la acepta con alegría y la ama como expresión de la voluntad de Dios, como lo anuncia el Salmo 19. La ley de la razón esclarece al hombre, pero lo deja en su miseria. Segundo, pero por otra parte, en virtud de otra ley en sus miembros, obra el mal. La expresión en mis miembros designa al hombre total. Esa otra ley, la ley del pecado, no es sino el poder, el imperio, el dominio del pecado que controla al hombre total y lo esclaviza y lo opone
a la ley de su propia mente, la cual está de acuerdo con la ley de Dios, según Santiago capítulo 4. Hermanos, el pecado usurpa respecto del hombre el dominio que solo corresponde a Dios. La expresión el hombre interior tiene su origen en la filosofía griega y designa la parte racional del hombre. Se contrapone a el hombre exterior, que es la parte material, la parte pasible y moral, o sea, su cuerpo, según de Corintios capítulo 4. En otras ocasiones, el apóstol Pablo usará la expresión el hombre interior en un sentido diferente y amplio. Equivale a el hombre nuevo, transformado por la gracia, según lo dice en Colosenses capítulo 3. Infeliz de ese hombre que soy yo, dice el apóstol Pablo. Hermanos, esta exclamación es el grito de un hombre lleno de angustia, porque ha comprendido a fondo lo que es la condición de la naturaleza humana caída. Pero de ninguna manera es un grito de desesperación. Solo una intensa luz del Espíritu Santo puede descubrirle al hombre lo que es su pecado y su miseria y hacerle consciente de la necesidad absoluta y radical de la gracia de Dios para elevarse a la altura de su dignidad humana. Y más aún, hermano que me escuchas, de su vocación de hijo de Dios. Una percepción tan honda de lo que es el pecado es una gran gracia de Dios. Y el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, en función de todo el contexto, se podía parafrasear, ¿quién me librará a mí? Yo, cautivo del pecado y entregado a la muerte, a fin de poder revestir un yo nuevo en Jesucristo y transformado por el Espíritu Santo, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Y dice, gracias a Dios. Hermanos, esta exclamación de gratitud es ya una respuesta al grito anhelante interior. El apóstol Pablo sabe que la gracia de Dios en Cristo lo ha liberado del pecado y lo ha establecido en una vida nueva, según Romanos capítulo 6. Pero Juan añade que Jesús también bautizará en fuego. Aquí se refiere al último juicio, pues el fuego purifica aún más a lo limpio, pero quema a lo que no vale. Así dice San Pablo, la obra de cada cual será probada, pues la pondrá al descubierto el día del juicio, que ha de manifestarse por el fuego. Así la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Si la obra de uno se aguanta, recibirá la recompensa, pero aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño,
Nos lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3. Hermanos, notable es que Juan el Bautista añade: quemará con fuego que no se apagará. Con esto indica la eternidad del castigo en el infierno. No durará un periodo finito, sino será eterno. Jesús mismo enseñará después esto con más claridad, cuando dirá que para los condenados en el Gehenna su gusano no muere y el fuego no se apaga, en Marcos capítulo 9. Y en Apocalipsis capítulo 14 revela un ángel que su tormento se eleva por los siglos de los siglos, no teniendo reposo ni día ni de noche, aclarando San Pablo que esa ruina eterna consiste en el estar alejado de la presencia del Señor y su gloria poderosa, como está en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Así vemos el error de los adventistas y los testigos de Jehová, que enseña que el infierno no existe y que el castigo consiste meramente en el condenado, en el que el condenado deja de existir. Pero la Biblia enseña otra cosa muy diferente. Vayamos a Mateo capítulo 3, versículos 11 al 12. Aquí vemos que el fuego simboliza ya en el Antiguo Testamento la intervención de Dios, que purifica las conciencias. Leamos las Escrituras. Voy a volver mi mano contra ti y purificaré al crisol tu escoria hasta quitar toda tu ganga, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 1. Y otro profeta anuncia: meteré en el fuego este tercio, lo purgaré como se purga la plata, lo refinaré como se refina el oro. Él invocará mi nombre y yo le responderé. Diré: este es mi pueblo, y él dirá: Yahvé es mi Dios, como lo anuncia el profeta Zacarías en su capítulo 13. Hermanos, el fuego que no se apaga es el fuego del Gehenna, que es un valle de Jerusalén, que simbolizaba el lugar donde se quemaba todo cuanto no era puro ni apto para el culto. Jesús mismo usa una analogía cuando habla del escándalo del pecado. Leamos las Escrituras. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Mas te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojado a la Gehenna del fuego, como lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 18. Y en el libro del profeta Isaías, Yahvé, en su discurso escatológico, menciona a todos los que se opusieron a su plan de salvación cuando dice: y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo, como está en Isaías capítulo 66. Pero ahora vayamos a capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, versículos 13 al 17, donde dice: entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan
trataba de impedírselo, diciendo: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, pues nos conviene que se cumpla así toda justicia. Entonces lo dejó. Una vez bautizado, Jesús salió luego del agua, y en esto se le abrieron los cielos, y vio el Espíritu de Dios descender en forma de paloma y posarse sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Hermanos, cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, el Padre se complace en el Hijo, que ha hecho la opción de mezclarse entre los hermanos pecadores. Es la primera vez que habla confirmando a Jesús como el Hijo. La segunda vez añadirá para nosotros la palabra escucharlo en Mateo capítulo 17. Y ya no dirá nada más. Jesús, verbo único del Padre, con lo que hace y dice y revela a ese Dios, a quien nunca ninguno ha conocido, como está en Juan capítulo 1. Hermanos, el bautismo es la opción fundamental que Jesús llevará adelante durante toda su vida. Es el Hijo quien, conociendo el amor del Padre a sus hijos, se hace hermano de estos, se mezcla con los pecadores, se sumergen en su realidad, solidario con ellos en un amor más grande que la muerte. Es necesario para el Hijo el hacerse hermano. Hermanos, el pasaje es una miniatura que contiene todo el Evangelio y revela el misterio más profundo de Dios, que es la Santísima Trinidad, como amor entre el Padre y el Hijo, ofrecido por éste a todos los creyentes. Jesús, en fila con los pecadores, es la presentación, la primera del Dios con nosotros. ¿Y cómo puede ser de otro modo si quiere estar con nosotros? Hermanos, la imagen de Dios que da de sí mismo es exactamente lo contrario de la que todo hombre religioso o menos tiene de él, y por eso lo rehúye, lo sirve o lo niega. Esta escena del río Jordán recuerda el Calvario. Allá se sumergirá en la muerte, como lo hace aquí en las aguas. Allá se rasgará el velo del templo, como se rasga aquí el cielo. Allá dará a todos su Espíritu Santo, que aquí recibe. Allá se dirigirá al Padre, que aquí lo llama. Allá será reconocido como hijo por el hermano más lejano, así como aquí es reconocido por el Padre. Hermanos, toda la existencia terrena de Jesús, que es la revelación corpórea de Dios, se halla contenida entre las dos escenas y es su explicación. El texto aquí tiene un valor programático. Es el núcleo del cual germina el resto, que sobre él se estructura y se desarrolla.
El bautismo es la semilla que crece hasta llegar a ser el árbol de la cruz. La opción de Cristo es también la del creyente, que está llamado a sumergirse en el Hijo y a ser con Él y como Él, igual al Padre. Hermanos, Dios desde la eternidad pensó cómo presentarse al hombre fugitivo. Durante 30 años en Nazaret, consideró la cosa más de cerca y no encontró sino este modo, el más adecuado a nuestras necesidades y a su naturaleza. El bautismo de Jesús, hermano y hermano que me escuchas, es la puerta de ingreso a la revelación cristiana que nos introduce en la casa de Dios. ¿No es acaso Él una puerta abierta de par en par al creyente? El bautismo es la vocación de Jesús. Recibe del Padre el nombre de Hijo, pero es también su misión. Su condición como hijo lo lleva a hacerse hermano de todos nosotros. La escena se introduce con una discusión entre Jesús y Juan el Bautista. Es escandaloso que el más fuerte sea bautizado por el más débil, que el inocente y el justo se coloque de parte de los pecadores. Luego se nos presenta Jesús que se sumerge y sale del agua. El cielo se abre y el Espíritu Santo que baja. Y finalmente, la voz del Padre que se complace en la opción del Hijo. Hermanos, el Hijo se hizo con nosotros y por nosotros maldición y pecado, como lo dice Gálatas capítulo 3, para que nosotros participáramos en la bendición de su vida. No se avergonzó de llamarnos hermanos suyos, como lo anuncia Hebreos capítulo 2, para volvernos a conducir a su amor recíproco con el Padre, morada y vida de todo lo que existe. Hermanos, en esta inmersión suya, en la cual se hace solidario con nosotros los creyentes dentro de nuestra limitación, el Señor restablece la comunión allí donde incluso nosotros dejamos de ser solidarios entre nosotros. Hermanos, Jesús en el bautismo se revela como Hijo de Dios y revela quién es Dios. Es su Padre y quiere ser nuestro Padre. La iglesia, hermano que me escuchas, es la comunidad de los hijos que, al ser bautizada en Jesús, tiene su mismo espíritu de amor hacia el Padre y hacia los creyentes. El bautizado es bautizado en el bautismo de Jesús, inmerso en su inmersión en nosotros los creyentes. Y el versículo 13 dice, entonces aparece Jesús que viene de Galilea. Hermanos, es el comienzo de su ministerio. Jesús aparece junto al río Jordán. Lo encuentra solamente el que ha acogido el llamamiento del Bautista y se hace bautizar
confesando los propios pecados. ¿Por qué viene también él? ¿Qué pecado tiene el santo? Y nosotros contestamos, ninguno. Y por eso carga con el pecado de todos. Si pecar es abandonar al Señor, el abandono lo siente no quien abandona, sino quien es abandonado. El mal lo lleva quien ama y no peca. Jesús, el justo, es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo, dirá Juan el Bautista al verlo venir en Juan capítulo 1. Hermanos, en el río Jordán, en el umbral de la tierra prometida, todos dejan sus pecados. Es como un río de impureza que separa de la tierra prometida. En él se sumerge el justo y realiza el juicio de Dios. Nosotros dejamos en el agua nuestras impurezas y salimos de allí purificados. Él se sumerge allí y sale cargado de nuestras impurezas. Hermanos, esta opción de Jesús, que se coloca en fila con los pecadores y se sumerge en nuestro mal, revela a Dios como simpatía plena para cada uno de sus creyentes. Es la revelación de un Dios santo, diferente del que todos aceptan o niegan, y que se manifestará en la cruz. Y el versículo 13 dice, Juan trataba de impedírselo. Hermanos, el Bautista reconoce la superioridad de Jesús. No quiere bautizarlo porque quiere su bautismo. Ignora que su bautismo viene precisamente de su bautismo en nosotros. Nosotros estamos bautizados en su solidaridad con nosotros, en su muerte, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Él, el justo, hermano que me escuchas, no muere por nosotros, que somos pecadores. Nosotros morimos solos, nos sumergimos en el agua, pero no recibimos al Espíritu Santo. Sí, en cambio, Él se sumerge y muere con nosotros. Nosotros ya no estamos solos. Solo velemos ya solos. Ya velemos, ya durmamos. Siempre estamos con Él, como lo anuncia 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Él que nos amó y se entregó por nosotros, como lo anuncia el profeta, el apóstol, capítulo 2. Y el Bautista dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Juan el Bautista se equivoca. Nosotros no tenemos necesidad de ser bautizados por Jesús, sino en Jesús, que se bautiza con nosotros. Él nos bautizaba, precisa Juan el Bautista en Juan capítulo 4. Es necesario que Él se bautice en nuestra muerte, para que en ella nosotros
ya no nos ahoguemos en nuestro pecado, sino que lleguemos a la luz de su amor. Y la Escritura dice, es preciso que el Hijo del Hombre reciba de nosotros nuestro bautismo, para que cada creyente en el propio bautismo lo encuentre a Él, que es el Señor de la vida. Él optó por venir al remolino de nuestro abismo, para que el fuego de su Espíritu Santo Creador entre en el agua de nuestra muerte y nos resucite. Y el versículo 15 dice, déjame ahora. Hermanos, Jesús me pide a mí, como a Juan el Bautista, que no le impida entrar en mi muerte. De lo contrario, no puede darme su vida, precisamente allí donde la necesito. Y Jesús dice, pues nos conviene. Así conviene a nosotros, a ti y a mí, hermano que me escuchas, como lo dice el Señor Jesús. A ti te conviene que yo me sumerja en tu soledad y que me acerque a ti. Y me conviene a mí, porque de lo contrario, yo no sería el Emmanuel, el Dios amor. Lo que para ti es conveniente, para mí es necesario. De este modo, hermano que me escuchas, no de otro modo, estás salvado. Tú habrías obrado de otro modo. En cambio, este modo lo he elegido yo, dice Jesús, porque es el único que me conviene a mí, el Emmanuel, para estar contigo, y a ti, para que tú estés conmigo. Y la Escritura dice que cumplamos así toda justicia. Así, tanto yo como tú cumplimos toda justicia en el hecho de que yo, el Hijo, soy solidario con los hermanos. Todos se reconocen como hijos. La justicia es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que todos los creyentes se salven mediante el conocimiento de su verdad de hijos en el Hijo, como lo dice 1 Timoteo capítulo 2. Hermanos, el unigénito que conoce la voluntad del Padre viene a las orillas del río Jordán para comunicarla a todos y llegar a ser el primogénito de un numeroso conjunto de hermanos, como está en Romanos capítulo 8. Mientras tú estás aquí para reconocer tus limitaciones y tu mal, yo estoy aquí para hacer que tú reconozcas a mi Padre y tuyo en mi amor como hermano. Y dice la Escritura que dice, entonces lo dejó. Quien te creó sin mí, no puede salvarte sin ti, nos dice San Agustín, gran santo de la Iglesia Católica. Se requiere tu permiso, porque Él es libertad y no puede dejar de respetar tu libertad, que te hace semejante a Él. Y el versículo 16 decía, bautizado. Hermanos, su inmersión en las aguas de nuestra muerte es para Él el paso obligado para revelarse el Hijo. Y la Escritura dice, Jesús salió luego del agua. Su inmersión es también su salida a flote.
El estar colgado es también su elevación. Precisamente al ser levantado en la cruz, se da a conocer a todos como el yo soy, el Yahweh, como está anunciado en Juan capítulo 8. Y la Escritura dice, y en esto se le abrieron los cielos. Hermanos, en su muerte se rasgará el velo del templo, como está en Mateo capítulo 27. Dios ya no está escondido en el cielo, que antes estaba cerrado, se ha abierto. Se cumple el deseo del profeta que cuando dice, si rompieres el cielo y descendieres, como lo dice el profeta Isaías en su capítulo 63. Y dice que la Escritura que el Espíritu de Dios, hermanos, donde hay solidaridad, el cielo está sobre la tierra. El Hijo entre los hermanos, el Espíritu Santo que ahora desciende sobre él, será entregado a nosotros en su humanidad, que se entrega a todos en la cruz, como está relatado en Mateo capítulo 27. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma. El ave que se libra en el aire es símbolo divino. La paloma sobre el río Jordán recuerda el Espíritu de Dios que aletaba sobre las aguas y sacó el cosmos del caos, como lo anuncia Génesis capítulo 1. El bautismo del Hijo es nuestro abismo a un nuevo acto creador. Recuerda también el final del diluvio en Génesis capítulo 8. Hermanos, el bautismo de Jesús es una creación nueva que trae la paz definitiva, una vida más allá y por encima de todo mal, que ya no será destruida, como en Génesis capítulo 8. Hace también alusión al Éxodo. Dios, como águila poderosa, llevó a su pueblo más allá de las aguas del Mar Rojo, como está relatado en Éxodo capítulo 19. Ahora, hermano que me escuchas, como mansa paloma, lo lleva la libertad del Hijo. La paloma es también símbolo de Israel. Es Jonás, que significa paloma, que ahora conoce al Espíritu Santo de misericordia de su Señor. Y es, en fin, la esposa del Cantar de los Cantares. El pueblo que responde al amor de su Señor, como está relatado en Cantar de los Cantares, capítulo 2. Es amor que la paloma anuncia interrumpidamente. Hermanos, este Espíritu Santo, que desde siempre es la vida de Dios, ahora finalmente está entre nosotros, en el Hijo que se hace hermano de todos nosotros los creyentes. Y la Escritura dice en el versículo 17, una voz. Hermanos, Dios no tiene rostros. No hay que hacerse imágenes de Él, ni tampoco del hombre, porque Él es voz que expresa la palabra y su rostro es el Hijo. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.